Buenas a todos los seguidores de YouTube nuevamente. Les mando un saludo otra vez MFDX con el tutorial para coloreados digitales. Ya recuerden que ya hace poco había subido la lección 1. Para aquellos que ya se dieron cuenta, por ejemplo, de lo que es el Twitter, apenas vean la lección 1, obviamente yo sé que no va a ser enseguida. Dentro de los tweets va a ver como que también es lo que trata sobre cómo quedaría el ejemplo uno, o sea, terminado con el dibujo que estamos trabajando. O sea, supongo que para ustedes también debería dar unos resultados similares. Pero bueno, realmente no es algo que tenga ciencia, entonces una vez que lo vayan a ver es lo mismo que como si ustedes tuvieran las formas básicas de un dibujo terminado. Yo de todas maneras se puede mostrar, aquí está. Eh, ya para el día de hoy trabajaremos la parte siguiente que vendrían siendo presión y capas adicionales, aunque no necesariamente se llama presión, sino que serían más bien como que conocido el concepto de puntos de presión. Entonces, sin más que decir, bueno, comenzaré y de paso les haré la explicación, o sea, haremos la misma mecánica, una introducción de cómo se utiliza, qué herramientas son las que tienen que ver con lo que voy a explicar a continuación y eh, lo último que sería la aplicación del ejemplo y la introducción a lo que sería la siguiente lección o la tercera lección. Bueno, entonces ya creo que sin más que decir, eh, cerraré eso de aquí, no guardar, listo. Miren que ya se fijaron de que ya tengo la forma completa, o sea, eso realmente nada más tomó unos minutos, realmente no tomó mucho. Eh, Realmente como que si se dan cuenta, miren que todas las piezas quedaron encerradas, entonces las piezas están bien acomodadas, no hay problema. En caso de que quieran como que darle un poquito más de cómo que se dice esto de uniformidad o un poquito más de orden, ya recuerden que pueden presionar control y manipular también las líneas o desde los puntos de, ¿cómo diría yo? Los puntos de ancla o los puntos de inflexión que acuérdense que los habíamos creado. Voy a reducir un poco esto acá, ustedes me disculpan, por lo menos para que sea un poquito menos listo. Entonces ya si se dan cuenta, entonces continuaré la siguiente parte. Bueno, primero crear un archivo nuevo que ya saben que es como para que hacer la introducción y esto lo dejaré aquí a un lado. Entonces vamos a hablar de lo que vendría siendo las capas adicionales o también lo que sería los puntos de presión. Bueno, antes que nada quiero explicar por ejemplo lo que es la capa adicional. ¿Con lo que me refiero yo a capa adicional? Ya se acuerdan que yo había creado aquí capa line work, que es la que tengo acá, y era la que yo podía tomar y crear las líneas, crear todo lo que yo quisiera aquí, ¿cierto? Bueno, entonces y aquí la diferencia es que ahora les voy a explicar de que, por lo menos para los que ya son más principiantes todavía y no entienden todavía esto del asunto de las capas, eh, eh, imagínense ustedes una función, digamos como que una especie de papel cebolla, por decirlo así. Por lo menos en mi país aquí se llama papel cebolla, que es un papel transparente que tú le vas poniendo encima uno al otro y es cierto que no pasa nada, ¿cierto? Bueno, así más o menos funciona la mecánica de las capas. Las capas funcionan como eh, distintos pliegues de papel cebolla, o sea, que cada uno tiene sus cosas diferentes, pero lo que yo haga no va a interferir con lo que yo hago con otra, siempre y cuando, o sea, las más externas son las que van las que voy a poner aquí arriba y las que son más al fondo son las que voy a ir poniendo abajo, 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 abajo. ¿Ya? Por eso que si se dan cuenta aquí en el ejemplo que teníamos acá, es por eso que este dibujo, miren que aquí tengo un sinfín de capas, pero el realmente el más interno es este de aquí, que es el dibujo original que yo tenía sobre el puesto. Miren que no se ve. Pero, ¿qué sucede? Porque realmente, o sea, y yo lo puedo quitar,
y miren que no me afecta el dibujo. Ya si yo hiciera estas pinturas, por ejemplo, de aquí, eso lo voy a explicar también en el tutorial más nuevo, miren que se van a dar cuenta de que si lo editara aquí no habría forma obviamente de retornar al dibujo anterior, que es lo que pasa mucho en Paint de Microsoft, el básico. O sea, tú puedes editar el dibujo, pero si, por ejemplo, tienes un color que no te gustó o realmente quisieras colorearlo de nuevo, ya no puedes hacerlo, tienes que borrar el dibujo. Bueno, las capas tienen la ventaja de que si no me gustó lo que hago, simplemente la elimino. Ya. Entonces nada más como que hacer unas ediciones por encima y eso no me va a afectar en nada eso. Si quieres vamos a hacer una demostración, entonces les voy a mostrar con lo primero con lo que se tiene aprendido, ya luego hablaremos de lo que es las capas de color, que también tienen esa misma posibilidad. Entonces, eh, primero crear una línea. Listo. Esa es la línea. Miren que, ¿cómo es? Es una línea de color negro, de grosor 1.5. Entonces voy a crear otra capa Linework. Miren que se creó inmediatamente una segunda capa Linework. Y miren qué es lo que va a suceder con esta capa Linework. Vamos a darle una línea de colores diferentes. Vamos a poner un... eso no me gusta mucho. Rojo. Rojo con un grosor de 3.5. Entonces miren lo que pasó aquí. Voy a dejar la línea también. Listo. Entonces fíjense que si se dan cuenta, miren que el rojo está sobre encima del negro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, bueno, no me gustó tal. Normalmente un programa Paint de una sola capa, nada más, unicapa, por decirlo así. eh, Esto va a... no tiene reversa para esto, o sea, tendrías que usar el borrador y hacer todo manualmente. Pero miren lo que pasa si yo le quito lo que habíamos mencionado anteriormente, la figurita del ojo, que es mostrar ocultar capas. Si lo hago con Line Over Doors, donde dice la línea roja, desapareció. Entonces miren que es algo sencillo, o sea, lo puedo volver a mostrar y ahí está. Pero haga o lo que no haga, asimismo miren contraer, etiquetar, eso no me está afectando en nada en la línea negra que yo tenía aquí anteriormente. ¿Por qué? Porque son capas independientes. Entonces la única diferencia es el rojo está arriba del negro, o sea, es como que el más externo que yo puedo ver. Ya lo negro, como está parte del fondo, no lo puedo ver. Entonces, y miren qué sucede si yo hago esto. O sea, eh, esto acá, ¿qué fue lo que hice? Entonces aquí se invirtieron las capas y ahora el negro es el que está en el externo. Por eso es, esto es muy importante porque luego cuando vayamos a trabajar con el ejemplo se van a dar cuenta de por qué suceden tales efectos y parece no afectar realmente lo que se hizo en el fondo ni nada. O sea, lo que tiene que yo puedo corregir algo de lo más externo y eso no me va a afectar lo interno, lo que ya tengo hecho. Yo siempre recomiendo como que, bueno, obviamente yo tengo mi patrón de trabajo que se lo van a ir viendo aquí. O sea, por ejemplo, lo más puro es las líneas, pero van a ver que uno tiene su modo de trabajar. O sea, y hay gente que trabaja desde lo más atrás, lo más externo y comienzan a trabajar hasta lo más interno. Hay gente que hace viceversa, entonces ya eso queda al gusto de cada quien. Yo solamente explico el concepto. Bueno, entonces miren que ya yo tengo el Lightworld 2. ¿Cómo hice eso? Entonces mantienes clicada la capa y la subes aquí. Miren que aquí se pone la línea enseguida fucsia. Nos dice de que va a tomar el lugar donde está ese y ahí está. Y así puedo turnar las capas en caso de quisiera yo hacer los arreglos. Bueno, ese sería el asunto con las capas adicionales. Eh, También hay otras opciones aquí, por ejemplo, miren esta que les voy a explicar acá. Hay otra que se llama unir hacia abajo, o sea, eh, ¿qué quiere decir unir hacia abajo? Esto es fusionar las capas. Ya la Line Word 2 desapareció, pero ya prácticamente esto se volvió una. Ahora sí, lo que yo edite, edita las dos. Bueno, sin embargo, las líneas parecen conservarse, o sea, creo las líneas porque las líneas mantienen independencia. Pero si hacemos esto, miren que ya no puedo eh,
tratar de poner el negro encima del rojo. O sea, ¿por qué? Porque ya yo fusioné las capas y eh, prácticamente eso me... Bueno, entonces ese es el primer punto que nosotros vamos a mirar aquí. Y entonces ya les iré explicando eh, cómo será el asunto con la otra parte de la explicación, que son los puntos de presión. Les recuerdo que también se pueden eliminar las capas, inclusive se pueden limpiar directamente aquí en las herramientas, estas herramientas que están aquí con las que pueden contar. Inclusive para los expertos hay opciones de máscara que ya saben que tienen unas selecciones especiales, opciones especiales, y también la opción de eliminar las capas ya me está presente. Miren que eliminé las dos capas. Si me arrepentí, control Z, no tiene ciencia. Sobre todo si ya han practicado, por ejemplo, lo de las herramientas de aquí, ya es más sencillo. Bueno, entonces continuando con el video, entonces vamos a aplicar eso al ejemplo que tenemos. Voy a cerrar esto acá, obviamente no voy a guardar, y vamos acá. Miren que yo tengo aquí ya la capa de la angurdista. Este fue el ejercicio que había mostrado después de Twitter. Aquí está el dibujo completo hecho. Realmente no está como que realmente, o sea, ahí está, aparentemente no parece ser definido, pero ahí vamos definiendo y vamos a conseguir los efectos deseados. Entonces voy a mostrar la capa porque necesito guiarme, y vamos aquí donde dice Line Word 2. Entonces, si se dan cuenta, el Line Word 2, o sea, es una capa adicional que creé de tipo de líneas, o sea, que no tiene que ver con la capa de pintura, que esa es la pintura de, digo, vamos con paciencia. Entonces vamos con eso. Como realmente por ahora les estoy explicando nada más el uso de las capas adicionales, vamos a usar negro y sigo usando el 1.5, o sea, tengo un problema con eso. Entonces voy a seguir la línea aquí ahora y acá, listo. Miren que si se dan cuenta, se formó la curva alineada a lo que yo había hecho según los puntos de inflexión que yo le coloque. O sea, ya tengo casi como 4 puntos de inflexión, contando el principio y el final de la curva. Bueno, sigamos por acá. Aquí hay otro, bien. Y vamos entonces con el tercero. Obviamente el resto del proceso lo voy a adelantar como para que vayan conociendo un poco más, para que avancemos. De que le digo que no hay problema con esto, de que este es mi modo de trabajo. O sea, no necesariamente ustedes tienen que aprovechar las capas adicionales, pero yo las capas adicionales por detalles. O sea, son detalles que van a ir por aparte ya de las figuras definidas que yo tengo, porque las figuras definidas que yo tengo las voy a usar para coloreados aparte. Ya, entonces no es lo mismo el efecto que voy a hacer yo con estas líneas aquí, los detallitos que hay acá, por ejemplo, lo que hay aquí dentro aquí, que simplemente el color que voy a vertir encima y todo eso. Entonces ahí vamos. Bueno, antes que nada, miren que les quiero explicar bien. Miren que lo quito y eso no me afecta en nada lo edito igual forma y tampoco. Miren que me acerco acá a control, pero miren que aquí las líneas no se seleccionan. ¿Por qué? Porque la única capa únicamente está contando estas 3 líneas que tenemos acá, sin contar el trabajo que tengo aquí hecho. Entonces es por eso que, bueno, entonces si se dan cuenta, lo único que sería seguir trabajando esos detallitos, las líneas que sean, y definirlas. ¿Ya? Eso ya depende de la calidad de dibujo que tenga cada persona, o el dibujo que tú estés trabajando. Obviamente, si el dibujo está plagado de detalles, hay gente que utiliza más capas. O sea, obviamente hablando solamente respecto a las líneas. Entonces voy a adelantarme a esto y voy a seguir mostrándoles la explicación. Bueno, eh, como vieron, ya aquí el ejercicio se encuentra terminado y ya tiene todos los detalles que, por lo menos los posibles,
que yo le puedo diseñar. Obviamente los detalles dependen del nivel de creatividad que tenga cada uno de ustedes, y también de si el dibujo da o no da, porque bueno, hay dibujos que les es más conveniente no tener tantos detalles, hay otros que sí. Por ejemplo, en mi modo de trabajo ya saben que y realmente, por ejemplo, para lo que fue cada una de las líneas, inclusive las que están aquí dentro, recuerden de que no es nada difícil, ya saben el concepto de cómo utilizar la línea y cómo utilizar la curva, todo es cuestión de práctica, no se les olvide. Bueno, entonces ya aquí tengo esa parte, y miren que si se dan cuenta aplicando el concepto de las capas adicionales, miren que yo aquí trabajé únicamente ese tipo de líneas, o sea, las de detalles se los quito acá. No, voy a quitar aquí esto para ilustrarlo mejor. Miren que yo lo quito y esto es una figura básica, o sea, prácticamente cualquiera creería, ¿no? Un bicho o alguna cosa así. Le agrego esto y miren que ya así parece el cabello de alguien, parece el diseño de alguien, entonces ya eso facilita mucho las cosas, se ve más detallado, se ve más cómodo, pues. Bueno, entonces ya ahora sí que yo tengo las líneas de detalle y tengo eso. Ya además de los conceptos que hemos venido hablando anteriormente, voy a hablar de la segunda parte, que vendría siendo sobre los puntos de presión. Entonces, para ello, voy a crear el nuevo lienzo otra vez y voy a explicarles sobre qué trata. Bueno, vamos entonces, primero creo una capa Lineboard, obviamente porque ese concepto solamente es para Lineboard. No funciona para los tipos de capa de pintura, ya que lo mencionamos anteriormente, eso es otro concepto. Bien, entonces entro aquí y voy a dibujar una línea. Entonces vamos a suponer, vamos a crearle 3 puntos. Listo. Es una línea A, B, C. Obviamente no es totalmente de recta, pero bueno, me conviene en el caso. Inclusive voy a rodar esto un poquito para acá para que se den cuenta de los detalles. Bueno, entonces, miren que si se dan cuenta es una línea normal, pero eh, Pictocell tiene un beneficio que realmente es muy agradable, por ejemplo, para los que trabajamos con ratón, porque son resultados que normalmente son muy difíciles conseguir en Illustrator, inclusive en Photoshop. Con el ratón aquí es más sencillo. Y es sobre una herramienta aquí que ya la había mencionado en el primer video, que se llama presión o pressure. Miren que pressure es una herramienta que no tiene opciones. eh, Miren que no las hay, que era lo que estaba diciendo, no todas las herramientas tienen opciones múltiples. Entonces, miren que aquí nos dicen las recomendaciones. De todas maneras, yo se los voy a explicar acá. Ya tenemos los 3 puntos, ¿cierto? Miren que la herramienta ya la tengo seleccionada, y si acerco el cursor, miren cómo me está tratando los puntos. O sea, me acerco a los puntos de inflexión, pero aquí también ahora cambian a ser puntos de presión. Entonces, miren qué pasa si yo le doy clic a uno aquí. Le voy a dar clic. Miren que cambia y ahí nos dice un porcentaje de 100%. Entonces, ese 100% significa algo así como que la fuerza, cuando tú dibujas, el nivel de fuerza que tú le das en caso de que fuera una tinta, por ejemplo. Ustedes saben que una tinta, cuando tú le das fuerza, no es lo mismo cuando tú solamente le das un poquitico de fuerza para generar un punto, nada más. Miren, les voy a demostrar. Aquí nos dice que si nos vamos a la izquierda, disminuirá la presión. ¿Qué es lo que sucede? Voy hacia la izquierda. Miren lo que sucede. Da la sensación de que inclusive esta línea de aquí comenzaba acá y terminó aquí y desapareció acá, como si yo hubiera usado un bolígrafo real. Mientras tanto, si yo lo ruedo acá otra vez, regreso el 100, pero dice aquí, y el derecho me incrementará la presión. O sea, lo que quiere decir que si yo me voy por aquí hacia la derecha, miren cuánto ha cambiado. Actualmente nada más está permitido hasta el 200%, o sea, nada más se puede duplicar. Pero miren que con todo eso, y si yo hiciera aquí, por ejemplo, el legado, ¿qué efecto me da? Eso me da como si yo hubiera usado una un mismo bolígrafo, eso hiciera aquí y aquí enseguida y soltar acá. O sea, es un efecto realista, por decirlo así. Entonces, eh, continuando con la explicación, eh, miren que las líneas, eh,
tienen ese comportamiento base. Entonces esto nos va a servir mucho para el ejemplo que vamos a utilizar. Por ahora es toda la explicación que necesito darles. Voy a aprovechar el resto del tiempo para darles aplicárselos al ejemplo. Me guardo esto acá y este es el que ya tengo. Voy a seleccionar la herramienta y miren que me selecciona todas, inclusive la que yo tenía el trabajo acá, pero aquí ya yo lo hice. O sea, miren que si se dan cuenta, aquí hay uno, acá hay otro también, y hay muchos más aquí. Miren que aquí también hay otro de acá. O sea, eso es una herramienta muy útil, o sea, porque realmente te da buenos efectos. eh, Obviamente no me voy a mover del Lineworld 2, porque en la Lineworld 2 están las líneas de detalle. O sea, miren que aquí es de cero. Aquí no voy a meter cero, obviamente, voy a meter uno más, un poco más alto, y miren que comienza a dar el efecto para dar ese efecto de eso. O sea, otra recomendación es, si ustedes tienen varios puntos de presión, o sea, no dejen en cero esto y el resto acá, porque eso va a quedar como que raro. O sea, por lo menos en el modo de trabajo traten de dejar esto aquí como un 25, aquí un 50% del original, o sea, de 100%. Ojo. Y van disminuyendo la presión de cada uno. Entonces, miren que aquí disminuye otra vez y aquí también. Y miren que me da buenos resultados, me da buenos efectos. O sea, también voy a buscar esto acá un poco. Ah, eso se me olvidó mencionar. Una vez que hunden control y pueden mover libertad, así que no tienen problema con la herramienta que seleccionaron. Entonces, vamos a I2, vamos a I3. Vamos por lo menos a terminar lo de las líneas que contienen la cabeza, por lo menos para que vean cómo va cambiando el resultado. Entonces vamos acá, aquí otro más, aquí otra que se da, aquí más, otra nueva, esta de acá, esta de aquí, esta de acá, esta de acá, nuevamente otra acá, esta. Ya ven cómo va cambiando, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, esa es una utilidad buena y es una de las muchas razones por las cuales yo a todo dibujante, sobre todo a los principiantes, les recomiendo Paint Tool Site. O sea, si aquí se hacen buenos, créanme que se harán buenos en las otras los otros programas, porque los otros programas manejan el mismo sistema, la misma arquitectura, curiosamente. Entonces, que se los puedo mencionar, les puedo mencionar GIMP, les puedo mencionar Illustrator, les puedo mencionar eh, Photoshop, les puedo mencionar un sinfín de programas que les pueden ser muy útiles a la hora de querer crear sus propios diseños. No necesariamente todos son de dibujos de personajes, hay otros muy buenos para efectos de publicidad, de diseño de logotipos, de diseño de figuras. O sea, cosas que realmente son muy útiles a la hora de querer manejar todo esto del diseño gráfico, ya, sin necesidad de ser un experto. O sea, todo depende del cariño que uno le ponga. Entonces, miren que aquí sigo acá, ya estoy terminando, solamente me faltan unas pocas líneas para terminar de cabeza. Ojo, las líneas de afuera no las toco porque miren que hay unas que no van seguiditas. Eso lo hice fue con el efecto de darle un poquito de realismo al cabello. O sea, esto es según mi estilo. Ahí todos tienen, lo curioso de los artistas es que los artistas tienen sus estilos. O sea, hay artistas. eh, yo no me considero un artista, pero bueno, entonces de ahí sí, a lo mejor el gusto que ustedes tengan de si tengo o no tengo talento para esto. Entonces, miren que aquí está, ya estoy terminando, faltan dos, falta ese uno, la presión aquí, la presión allá y le meto otra vez aquí y aquí y listo. Entonces ya el trabajo está hecho, voy a quitar esto acá y miren, vieron, si se dan cuenta,
el efecto es mucho mejor comparado al que teníamos anteriormente. Miren que aquí no se ha tocado y por eso es que tiene como que ese efecto extraño, pero una vez que yo lo hago con esto también va a suceder lo mismo. Entonces, hagamos un resumen otra vez de las herramientas que aprendimos esta vez. Primero, de que las capas funcionan como papeles de cebolla o papeles transparentes que van uno sobre otro. Eso es lo primero. Segundo, de que ellos tienen sus propias opciones las capas aquí, tanto de visibilidad, opacidad, como herramientas que tenemos acá. Que puede copiarlos, inclusive, pueden duplicarlos, aquí se dice por duplicarlos, se pueden fusionar y se pueden eliminar, inclusive puedes agrupar, que es la opción de aquí. Yo les recomiendo que visiten esta sección de aquí, o si prefieren pueden mirar la opción capa con la L. Existen varias opciones que les pueden ayudar con la capa que tengan seleccionada, inclusive las opciones de duplicación. Entonces si quieren ahorrar trabajo también pueden hacerlo. Miren que aquí dice copiar, nueva capa en language, nuevo tipo de capa, grupo de capas, transformaciones también. Ya transformaciones sí sería una explicación que prefiero dárselas en Photoshop y no aquí, y entonces ahí vamos armando trabajo. Entonces por ahora, como que los efectos de dibujo y todo, les digo eso. Bueno, ese es el resumen de la parte de las capas. Y de las partes de presión, recuerden que yo sí creo una línea. La línea tiene los puntos de inflexión que también me sirven como puntos de presión para la herramienta Pressure. Entonces, de la herramienta Pressure, yo tomo las puntas más externas, las que yo quiera reducir, y las reduzco la presión para hacerlas lucir como si fuera un entintado muy bueno. Entonces, ese sería el resumen de todo. Entonces, enumerémoslo: primero, capas; segundo, opciones de capa; y tercero, herramienta Pressure. Entonces, ya saben que todo esto recuerde de práctica. Si quieren mirar el video otra vez, lo miran. Si no, también les puedo recomendar el video anterior también, para que puedan como que informarse. También recuerden que tengo el Twitter y también tengo la caja de comentarios por si tienen preguntas, tienen dudas. Yo estaré muy amable de respondérselas, en serio. Y de verdad, si les gusta este contenido, por favor denle el pulgarcito arriba. Y si también quieren ver más videos y quieren apoyar el trabajo de esta persona, entonces por favor suscríbanse. Trataré de ser frecuente con los videos cada vez que tenga trabajos para hacer así digitales. Y que sin más que decirles, bueno, les ofrezco esto. Espero que les haya gustado el taller y nos vemos entonces en el próximo video.